Esto es lo que pasa cuando jugadores de la NFL le pierden los nervios. Myles Garrett arrancando el casco a Nunna. A un rival para usarlo como arma. Antonio Brown mandando todo al diablo quitándose el uniforme en medio de un partido. Y Ndamukong Suh pisoteando a sus oponentes como si no hubiera un mañana. Es una completa locura. Hoy veremos 15 jugadores que perdieron el miedo y los estribos. Pero antes, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Sin más, comencemos. Número 15. Albert Haynesworth. Abrimos este conteo con el gigante Albert Haynesworth, quien en un partido contra los Dallas Cowboys decidió que el casco de su rival Andre Gurode no era suficiente protección y terminó pisando su cara sin ninguna piedad. Fue una imagen que dejó a todo el mundo con la boca abierta, porque no fue un accidente de juego, sino un arrebato de ira pura que le costó una de las suspensiones más largas de la historia en aquel momento. La tensión se sentía en el aire, y el estadio quedó en un silencio sepulcral, mientras los médicos atendían al liniero de los Cowboys, que terminó con puntos de sutura cerca del ojo. Haynesworth era un talento increíble, pero ese día su temperamento le ganó la partida, y demostró que hasta los mejores pueden perder el juicio en un segundo de ceguera mental. Pero agárrate bien, porque lo que viene a continuación es todavía más escandaloso, y nos muestra que la frustración no conoce límites. Número 14. Vontaze Burfict. Seguimos con el polémico. Vontaze Burfict, un nombre que los receptores de la liga temían no solo por su fuerza, sino por su tendencia a buscar el contacto ilegal cuando las cosas no salían como quería. Hubo un momento específico contra los Pittsburgh Steelers, donde su furia se desbordó por completo, lanzando golpes y provocando una de las mayores trifulcas de los últimos tiempos en los playoffs. Burfict parecía jugar con una nube negra sobre su cabeza, buscando siempre el límite de la violencia permitida, hasta que ese día simplemente cruzó la línea roja y dejó a su equipo en una situación crítica. Su reputación quedó manchada para siempre, como un jugador talentoso pero incapaz de controlar esos demonios internos que lo hacían estallar en los momentos más importantes del juego. Y no te despegues de la pantalla, porque el siguiente protagonista llevó la falta de respeto a un nivel que nadie esperaba ver en televisión nacional. Número 13. Odell Beckham Jr. Ahora tenemos que hablar de Odell Beckham Jr. y aquel enfrentamiento legendario contra Josh Norman, donde el receptor estrella perdió la cabeza de una manera casi cinematográfica. Lo que empezó como un duelo de talento, terminó en una cacería personal, donde Beckham se olvidó de atrapar el balón, para enfocarse en golpear y arremeter contra el esquinero en cada oportunidad posible. Fue un espectáculo triste, ver a un deportista de su calibre, lanzándose como un proyectil contra la cabeza de un oponente solo por un par de provocaciones verbales que no supo manejar. Esa tarde en el campo de juego, la disciplina brilló por su ausencia, y el mundo entero vio cómo el ego y la rabia pueden destruir la imagen de una superestrella en cuestión de minutos. Y si crees que esto fue intenso, espera a ver al siguiente jugador, porque lo que hizo en el campo de entrenamiento fue simplemente surrealista. Número 12. Geno Smith. Geno Smith probablemente desearía borrar de su memoria aquel día en los vestidores de los New York Jets cuando un desacuerdo por $600 terminó con su mandíbula rota. No fue una jugada en el campo, sino un arranque de nervios de su compañero, Ikemefuna Enemke Pali, quien decidió que la mejor forma de resolver una deuda era con un golpe seco que mandó al mariscal de campo al hospital. Este incidente es el ejemplo perfecto de cómo los nervios pueden traicionar a un profesional, incluso fuera de las cámaras, provocando un caos interno en el equipo que nadie pudo controlar. Ver a un jugador perder su puesto de titular por un altercado tan absurdo nos recuerda que la estabilidad emocional es tan importante como la fuerza física en este deporte de alto rendimiento. Aunque esto parezca el límite de la locura, prepárate porque el número 11 llevó la agresividad a un punto que casi termina en una tragedia deportiva. Número 11. Antonio Brown.
Antonio Brown ha tenido muchos momentos extraños, pero nada supera el día en que decidió que ya no quería jugar más, y se quitó el uniforme en pleno partido frente a miles de personas totalmente atónitas. Mientras el encuentro seguía su curso, Brown se despojó de sus protecciones, lanzó su camiseta a las gradas y salió corriendo por la zona de anotación, haciendo gestos de victoria mientras abandonaba a su equipo de forma definitiva. Fue el colapso nervioso más público y extraño que se ha visto en la historia moderna de la NFL, dejando a sus compañeros y entrenadores totalmente desconcertados en la línea lateral. Nadie podía creer que un jugador de élite decidiera renunciar de esa manera tan explosiva y poco profesional, en medio de una temporada competitiva, demostrando que su mente ya no estaba en el juego, sino en un lugar muy oscuro. Este berrinche monumental no solo le costó su puesto en los Tampa Bay Buccaneers, sino que destruyó cualquier rastro de credibilidad que le quedaba como un receptor de clase mundial capaz de ganar campeonatos. Verlo saltar y saludar a la tribuna como si hubiera anotado el punto de la victoria mientras sus amigos se jugaban el pellejo en el campo fue una falta de respeto que la liga jamás olvidará. Fue el cierre más bizarro para una carrera que pudo ser legendaria, pero que terminó en un desfile de locura y egocentrismo puro. Número 10. Myles Garrett. Myles Garrett es un atleta excepcional, pero su nombre quedó grabado en la infamia el día que le arrancó el casco a Mason Rudolph y lo golpeó con él en la cabeza en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Fue una de las escenas más violentas y aterradoras que se han capturado en video, porque el riesgo de una lesión fatal estuvo a milímetros de distancia, debido a un arrebato de furia incontrolable que nadie pudo prever. El estadio de Cleveland pasó de la euforia al horror, en un pestañeo viendo cómo uno de sus héroes se convertía en un agresor fuera de toda lógica deportiva en un final de partido que debía ser tranquilo y rutinario. La liga no tardó en reaccionar con una sanción ejemplar, pero el daño a la imagen del jugador y la seguridad de los atletas ya estaba hecho en una noche que nadie podrá olvidar jamás por lo crudo de las imágenes. La tensión entre ambos equipos era evidente, pero lo que hizo Garrett fue cruzar una línea roja que puso en duda su futuro en el deporte profesional y desató un debate nacional sobre la violencia extrema. Ver el metal del casco impactar contra el cráneo de un oponente sin protección es un recordatorio escalofriante de que hasta los jugadores más disciplinados pueden transformarse en una amenaza pública cuando la sangre les hierve por una provocación mal manejada. Mantente muy atento, porque el siguiente puesto nos muestra que incluso las leyendas pueden tener un momento de oscuridad absoluta. Número 9. Damukong Suh. Damukong Suh se ganó la fama de ser el jugador más sucio de la liga, y lo demostró con creces cuando decidió usar el brazo de Evan Dietrich Smith como una alfombra para pisotearlo. En pleno día de Acción de Gracias, cuando todas las familias estaban mirando el partido, Suh perdió los nervios tras un forcejeo y descargó toda su frustración sobre el oponente que estaba en el suelo. No fue un movimiento accidental, sino una acción deliberada, cargada de una ira que parecía no tener fin, y que le valió el repudio de gran parte de la afición del fútbol americano. A pesar de sus disculpas posteriores, ese momento quedó como la prueba definitiva de que cuando los nervios se rompen el respeto por el compañero de profesión, desaparece por completo. Y espera que todavía tenemos más. Y el número 8 nos llevará a un momento de tensión máxima entre un entrenador y su propio jugador. Número 8. Bill Romanowski. Latrell Sprewell no es de la National Football League, pero en este mundo del fútbol americano tenemos a Bill Romanowski, quien era una auténtica bomba de tiempo, con un temperamento volcánico. Romanowski no solo perdía los nervios con sus rivales, sino que llegó a arrancarle un dedo de un mordisco a un oponente en una pila de jugadores, o incluso a golpear a sus propios compañeros. Su intensidad cruzaba constantemente la línea de lo psicótico, y ver su cara llena de furia en las laterales era una señal clara de que algo malo estaba a punto de suceder en el terreno de juego.
Era un jugador que vivía en el límite de la cordura, y su historial de peleas y multas es tan largo que necesitaríamos un video entero solo para él. Pero lo que sigue es una joya de la frustración, porque este jugador decidió que la mejor forma de quejarse era con una patada voladora. Número 7. Antonio Smith. Antonio Smith tuvo un altercado épico con Richie Incognito, donde el nivel de provocación llegó a un punto en que Smith simplemente no pudo aguantar más la presión. En un movimiento lleno de rabia, Smith le quitó el casco a Incognito e intentó golpearlo con él, demostrando que el acoso constante dentro del campo puede quebrar hasta al hombre más paciente. Fue un duelo de titanes donde la ética deportiva salió por la ventana, y solo quedó el deseo de hacer daño como respuesta a una serie de insultos y jugadas sucias previas. Ver a estos hombres de más de 120 kilos perder el control total es un recordatorio de la enorme carga psicológica que conlleva jugar al más alto nivel. Dime, ¿te está gustando este video? Si te está gustando este viaje por la intensidad de la National Football League, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu poderoso like. Continuamos porque lo que viene es lo más pesado de la lista. Número 6. Richie Incognito. Richie Incognito no solo provocaba a otros, sino que su propia mente le jugaba malas pasadas, llevándolo a situaciones de acoso dentro de su propio equipo, que terminaron en escándalo nacional. Sus problemas de nervios y su agresividad verbal crearon un ambiente tóxico en los Miami Dolphins que obligó a la liga a intervenir para proteger a otros jugadores de sus constantes ataques. Era un hombre que no sabía dónde terminaba la competencia y dónde empezaba la violencia gratuita, convirtiéndose en un paria del deporte por su incapacidad de mantener la calma. Su historia es una de las más tristes y oscuras, porque nos muestra que la fuerza sin control emocional es una receta segura para el desastre profesional. Pero atención, porque ahora entramos en el terreno de los 5 mejores, o mejor dicho, los 5 más locos de este conteo. Número 5. Andre Johnson. Cortland Finnegan era un auténtico maestro de la provocación barata, pero un día se topó con la pared de concreto llamada Andre Johnson y descubrió por las malas que todo tiene un límite que no se debe cruzar bajo ninguna circunstancia. Johnson, que siempre fue considerado un caballero del deporte y un ejemplo de profesionalismo, perdió los nervios de tal forma que terminó propinando una serie de golpes directos a la cara de Finnegan en medio del campo, mientras los árbitros y compañeros trataban de separarlos desesperadamente. Fue una de las peleas más famosas de la historia, porque vimos a un jugador ejemplar estallar ante el acoso constante y los insultos de un rival que solo buscaba sacarlo de sus casillas para ganar una ventaja mental que nunca obtuvo. Esa tarde, la elegancia del juego se perdió por completo, y solo quedó el instinto primario de defender el honor a puño limpio, en una escena que sigue repitiéndose en todos los resúmenes de la liga, como el día que el gigante despertó. La gente en el estadio no podía creer que el hombre más tranquilo de los Houston Texans se transformara en un boxeador de élite en cuestión de segundos, descargando años de frustración contra un tipo que simplemente no sabía cuándo cerrar la boca. Fue un momento de justicia poética para muchos, pero también una mancha de violencia en una carrera que hasta ese entonces era impecable. Número 4. LeGarrette Blount. LeGarrette. Blount tuvo un momento de locura total, no en la National Football League, sino justo antes de llegar, cuando en un partido universitario decidió noquear a un rival de un solo golpe tras terminar el encuentro. La frustración por la derrota y las palabras del oponente hicieron que Blount perdiera los estribos de una manera tan violenta que puso en riesgo toda su carrera profesional antes de empezar. Fue una lección durísima sobre las consecuencias de no controlar los impulsos, pues el mundo entero vio su agresión en repetidas ocasiones, cuestionando si tenía lugar en el deporte profesional. Afortunadamente, logró redimirse, pero ese fantasma de la violencia siempre lo acompañó como un recordatorio de lo que sucede cuando los nervios ganan la batalla.
Pero bueno, entramos al podio. Y el número 3 es una auténtica leyenda de los problemas de conducta. Número 3. Adam Pacman Jones. Adam Pacman Jones es un nombre que va unido inevitablemente a la palabra problema, ya sea dentro o fuera del campo, con una lista de incidentes que parece no tener fin, porque su temperamento siempre fue su peor enemigo. Uno de sus momentos más recordados fue cuando en un partido contra los Dallas Cowboys comenzó una pelea que involucró a oficiales y compañeros, demostrando una falta de control absoluta que dejó a todos los presentes con un sabor amargo. Jones vivía con la adrenalina a tope, pero muchas veces esa energía se transformaba en una rabia ciega que lo llevaba a cometer errores infantiles y peligrosos para su equipo, perdiendo el enfoque de lo que realmente importaba en el juego. Su carrera fue una montaña rusa de talento, desperdiciado por momentos de tensión mal manejados que lo alejaron de la gloria que su habilidad le prometía bajo las luces del estadio. Es triste pensar que un atleta con esa velocidad y capacidad de lectura terminara siendo noticia más por sus arrestos y sus explosiones de ira que por sus intercepciones o regresos de patada espectaculares. Cada vez que pisaba el césped, el riesgo de un castigo por conducta antideportiva estaba latente porque Adam nunca aprendió a morderse la lengua, ni a bajar las manos cuando las provocaciones de los rivales empezaban a llover. Número 2. Orlando Brown. Orlando Brown vivió una auténtica pesadilla que comenzó con un simple pañuelo amarillo, pero terminó en un estallido de furia física que cambió el rumbo de su vida profesional para siempre. Hay incidentes de tensión en la liga, donde los jugadores han saltado a las gradas para encarar a los aficionados que se pasan de la raya con los insultos, pero lo de Brown fue una reacción visceral contra la autoridad máxima del campo, tras recibir un golpe accidental en el ojo. Perder los nervios con un rival es una cosa, pero lanzarse con toda tu fuerza contra un oficial es cruzar una frontera que garantiza sanciones de por vida y un odio eterno de la afición que no perdona este tipo de arrebatos violentos. Estos momentos nos enseñan que el límite de la paciencia humana es delgado y que incluso bajo los contratos más millonarios, la sangre caliente puede dictar las acciones de un hombre en un segundo de furia incontrolable. Ver a un profesional perder la compostura de esa manera es un espectáculo lamentable que empaña la belleza del deporte rey en los Estados Unidos, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. La desesperación de sentirse herido y la rabia de ver su carrera en peligro lo llevaron a empujar al árbitro de una forma tan agresiva que el estadio quedó en un silencio sepulcral, mientras la seguridad intentaba contener a un gigante que pesaba más de 150 kilos. Y ahora prepárate para el número 1, porque este caso cambió las reglas del juego para siempre. Número 1. Michael Vick. Llegamos a la cima de la locura con el caso de Michael Vick, quien no solo perdió los nervios en el campo, sino que su vida personal fue un colapso total de ética y cordura que conmocionó al mundo. Aunque su caída no fue por un golpe en un partido, su falta de juicio y su involucramiento en actividades ilegales extremas representaron la pérdida de nervios más grande de un atleta de su nivel. Pasar de ser el jugador más electrizante de la liga a estar tras las rejas por no saber diferenciar el bien del mal es la mayor tragedia de carácter que hemos visto. Vick perdió todo su prestigio, su dinero y su libertad en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que la disciplina debe ser total, tanto dentro como fuera del emparrillado, para no terminar en el abismo. Hemos llegado al final. La National Football League es un escenario de emociones fuertes, pero como hemos visto hoy, cruzar la línea puede costar muy caro tanto en la reputación como en la carrera profesional. Estos 15 hombres nos recordaron que por muy fuertes que sean sus músculos, si la mente no está en su sitio, todo se puede derrumbar en un segundo de ira. Espero que hayas disfrutado de este recorrido intenso por los momentos más explosivos de la liga y que ahora entiendas mejor la presión que viven estos atletas. Si este video te ha mantenido al borde del asiento, no olvides suscribirte para más contenido de alto impacto sobre tus deportes favoritos. Activa la campanita
para que seas el primero en enterarte cuando subamos una nueva historia. Y deja tu like si crees que algunos de estos jugadores se pasaron de la raya. Gracias por acompañarnos una vez más. ¡Hasta pronto!